Hola, hola, ¿se escucha? Hola, buenas noches. Gracias a los que están acá. Quiero contarles que de las 3 personas que iban a ser parte de la presentación, Enrique Oteiza no ha podido venir, no va a poder venir. Llamó esta mañana, digamos que había tenido una emergencia y le era absolutamente imposible acompañarnos. Creo que es una gran lástima, pero bueno, tendremos que convivir con eso. El hecho de que él no venga me da un poco pie como para decir cómo había sido pensada la presentación y por qué iban a estar las personas que se me ocurrió que podían estar. En principio, como el título del tomo lo dice, esto se refiere a una etapa de mi vida en la que yo estuve trabajando en el Ditela. No es que el volumen se ocupe excesivamente del Ditela, creo que alguna gente se ha engañado con eso, pero bueno, eran esos años en los que yo estuve allí. Y Enrique Oteiza era director ejecutivo del instituto en esos años y una persona, a mi juicio, muy importante en nuestra vida cultural, por todo lo que vivió y por todo lo que hizo, y sigue haciendo. En este momento es director del INADI. Pero por eso pensaba yo que era oportuno que él estuviera. Además hay otra coincidencia. En este libro se habla de un poema que se llama Corrupción de la Naranja, que empieza a partir de la observación durante 1 o 2 meses de 3 naranjas cuya evolución y descomposición yo seguí. Esta es una de aquellas naranjas 42 o 43 años después. Pido un aplauso para la naranja. Y habría otra más si la muchacha de mi casa no lo hubiera tirado. Sí. Bueno, pero además da la coincidencia de que en esos años cada uno de los centros que tenía el Instituto Ditela tenía un color característico y el color que le correspondía a Sociología, que era donde yo estaba, era el naranja. Entonces la tapa del libro tiene ese doble propósito de recordar el poema y de recordar también el color, digamos, de las publicaciones de Sociología, algunas de las cuales fueron escritas por mí. Bueno, entonces eso es un poco por qué Oteiza. ¿Por qué Kesselman? Porque en esos años también yo hice análisis individual y después de grupo con Hernán Kesselman. Y como quienes lleguen a leer el libro descubrirán, tanto Hernán como los que fueron mis compañeros de grupo me tuvieron una enorme paciencia porque yo los bombardeaba con escritos y pedidos y demandas, etcétera, etcétera. Encuestas, sí, en mi estilo habitual. Entonces, como se habla bastante de todo eso, y Hernán es un testigo bastante privilegiado de esos años, yo tenía mucho interés en que él estuviera, para revisar aquella época, en todo caso desde la perspectiva de hoy, o para que dijera lo que se le ocurriera. Hernán, se lo aviso, va a volver a aparecer en otro tomo más adelante. Porque así que más vale que o me haga alguna demanda o se vaya atajando. Porque yo lo conocí a Hernán antes de irme a Estados Unidos, o sea, en el tomo más histórico mío, de mis años de formación, ahí va a aparecer Hernán. Y creo que va a quedar muy bien parado, pero eso él no lo sabe todavía. Y espero que comparta mi juicio. Bueno, ¿por qué Ana Porrúa? Porque si bien Oteiza cubría, por así decir, la parte institucional y Kesselman la parte, no sé, más analítica, había también un aspecto literario. Después de todo, esto que yo estoy haciendo pretende ser la historia de alguien que escribe, a quien le interesa primordialmente escribir.
y dar testimonio de cómo lo hace. Para mí es básicamente eso. No sé cómo se leerá en definitiva, pero para mí es básicamente eso. Entonces, tenía que haber alguien que desde la literatura, desde la familiaridad con la literatura, como es el caso de Ana Porrúa, que es doctora en letras y además escribe ella misma poesía, pudiera, no sé, decir algo sobre esos aspectos. Naturalmente todas las personas que iban a intervenir tenían libertad para hablar de lo que quisieran, pero cada uno en general tiene algún sesgo y yo un poco me apoyaba en ese sesgo conocido. Bueno, esa es la explicación, digamos, de por qué los miembros de la mesa. Yo quiero tomarme un poquito más de tiempo para algo que siempre me interesa hacer. Quiero decir que siguen valiendo para mí los agradecimientos que estuvieron en el tomo anterior, que eran un poco a mis primeros lectores, entre ellos Cristina Burgin y Lito Marín, Noé Gitrick y Tunona, Julio Schwartzman, Elsa Tarlovsky, Amanda Tuve, Julio César Vilela, que es un oculista mío de muchos años. También siguen valiendo las observaciones o los agradecimientos en la página 6 a las personas que ayudan o que me ayudaron a hacer el libro. Y acá nombro desde la persona que ayuda con el tipeado, Mariana Vázquez, a la corrección, Marta Castro, a quien eximo de cualquier error que pueda haber en el libro, porque hay alguno y no tiene nada que ver con él. Y luego a la gente de diseño, Rubén Fontana a la cabeza, que es, yo creo, el mejor diseñador que tenemos en este momento y lo es desde hace muchos años cuando estaba ya en el Ditela. Bueno, las características gráficas del libro se deben a él. Y ayudado por Mercedes Roja en su momento y últimamente por Victoria Franco en forma sostenida. Victoria Franco es la que siempre tolera mis embates, digamos, que es la que está del otro lado del teléfono cuando yo necesito alguna cosa. Además de ellos, yo quiero mencionar a por lo menos dos lectores más recientes. Marcelina Jarmes una y otra, una chica que me ayuda bastante cotidianamente, Ana Clara Suifé. Quiero decir también que valen todos los créditos que están al final con respecto a las fotografías. No los voy a mencionar todos, pero sí voy a mencionar a alguien al que conozco hace muchos años, que es poeta y la persona que me ha fotografiado para bien o para mal a lo largo de muchos años, Oscar Balducci. Tengo la suerte de que haya podido venir hoy. Y luego la gente de la editorial, por supuesto, que también me tiene paciencia, y sobre todo Laura, que es la que generalmente me atiende a través del teléfono. Y por último, también vuelve a aparecer acá Miguel en una foto, y Gloria, son los amigos de siempre, y a quienes me han acompañado en la vida y aparecen acá mencionados en más de una oportunidad, así como a los compañeritos de grupo, algunos de los cuales están acá, digamos, agradeciéndole la santa paciencia que me han tenido. Bueno, en diálogo previo con Hernán y con Ana, pensamos que quizá Hernán era el que podía abrir el fuego. Ahí lo dejo. Creo que ustedes saben bien quién es Hernán. Es un psicoanalista de larguísima experiencia acá y desgraciadamente en el exterior porque se tuvo que exiliar, y entonces es docente ahora en universidades europeas muy prestigiosas, va y viene, en fin, es la suerte de los mejores exiliados que hemos tenido. Bueno, te agradezco. Algunas páginas que escribí y que podría transmitirles como para darle el paso a Ana, que va a ser una visión distinta. Estos libros, porque son dos, el primero es de Berkeley, ¿no? El azul. A mí me dejaron sin palabras. Y sin embargo yo voy a tratar de realizar algunos balbuceos que me permitan transmitir la diversidad de pensamientos y de sensaciones que atravesé durante su lectura. Pocos psicoanalistas que yo sepa
habrán tenido la oportunidad de recibir de manos de uno de sus propios pacientes tantas devoluciones, tantas reflexiones, tantas propuestas, tantas resonancias muy interesantes para contribuir, entiendo yo, siempre lo entendí así, a la producción de un cambio beneficioso, con esa intención. No era solamente que te aguantaba porque era masoquista, Darío. Era porque realmente me fascinaba realmente una actitud tuya de deseo de apertura de aquello que aparecía cerrado y que vos no podías aceptar, ni del psicoanálisis ni de cualquier otra cosa de la vida. Yo sentía alguna cosa que me podía ayudar. Por otra parte, por serme tan extraño, me era atractivo. Ya en esa época sentía, como por algo me dediqué a los grupos, ¿no?, que es el principado subversivo del bosque donde se coteja lo diferente. Y por eso realmente sentí muy tempranamente en aquella época que la psicoterapia de grupo no era una psicoterapia de segunda, ni por problemas de dinero, como soy con Ana, ¿no? No María Caufa. Aunque estuvo muy desarrollada en Argentina, profundamente desarrollada. Yo fui secretario general de la Asociación de Grupos, que era como una filial de la Asociación Psicoanalítica. Pero es increíble la cantidad de cosas con las que me encontré, porque primero que vos la grababas o la reconstruías después son de una fidelidad impresionante, y yo no me acuerdo de cosas que no me acordaba, y después fui acordando, digo, qué maravilla que quede registro de todo esto, porque es el registro de un vínculo que además habla de un modo de relacionarse, de modos afectivos y de una producción de subjetividad que, aunque bicorpórea, también representaba un imaginario colectivo que se traducía en esa relación entre dos, muy dominada por los paradigmas dominantes. En aquella época todavía éramos realmente colonizados por Melanie Klein y sus filibusteros de ultramar, ingleses, digamos, ¿no? La Asociación Psicoanalítica Argentina era profundamente dependiente de esos preceptos abstinentes kleinianos. Así que fue todo para mí una atracción sacrílega decidirme a hacer, abrir también el psicoanálisis con los pacientes, que se atuvieran a una serie de ideas que yo aportaba de mi formación, pero que también fueron construyendo conmigo o sinmigo intervenciones que después fui aprendiendo, que después fui usando. Bueno, lo cierto es que yo espero que la vida me alcance para seguir reflexionando y cambiando. Cambié mucho de aquella época. Con todo, esta época que describe el libro, que son, en el primero están las sesiones de psicoanálisis individual clásicas, que eran las épocas donde uno tenía algunas cenas temidas, como encontrarse, por ejemplo, en la playa con el psicoanalista, ¿no?, o en el ascensor, digamos, ¿no?, o no sé, había situaciones de gran reglas de abstinencia sumamente severas, y esto aparece en el libro como un interrogante para Darío, que compartíamos en el fondo, ¿no? Si fue de toda la proyección, las defensas son inconscientes, ¿por qué el conocimiento de lo real en sí tiene que ser tan determinante, la información? Si en realidad un psicoanalista es un detective de la ficción. Y así como después tuve que reponer mis criterios sobre la cura y mis criterios sobre el camino analítico, también tuve que reponer esto. Y muchos cuestionamientos que hacías en el grupo y que están en el individual también, fueron utilizados para abrir los paradigmas de la psicología y pasarlo de lo binario, de lo simple a lo complejo, a lo actual.
Bueno, y lo digo, sí, y eso que no está ni Agamben ni Torinegri en esta sala, pero en este día tan especial, en esta cumbre, ¿no? Bueno, más allá de las motivaciones que llevan a una persona a escribir el paso a paso de su vida personal y profesional, que esa es una cosa que de no haberte querido tanto y de haberte experimentado mi relación contigo, me pregunté, ¿yo aguantaría leer este libro? ¿Me quedaría leyéndolo con tanto interés si no hubiera reflejado? Me lo pregunté, ¿no? Me lo pregunté porque estaba, lo que me atrapaba, primero me atrapaba donde yo estaba nombrado. Y me salteaba donde no estaba. Mucho, ¿ves? Pero después me dije, no, pero esto realmente es agotador, ¿no? Es agotador. Y después pensé que habían, entre esas, estamos bromeando para quitarle también un poco de brusquedad a la tragedia que transitamos todos en determinados momentos. Y había hechos dolorosos. En el libro hay hechos dolorosos que cuando se los refresca y le pones palabras en un libro, considero que en este momento cumbre de la gran conmoción social tiene valor, es valorable que estemos juntos acá hoy presentando este libro, que, repito, da cuenta de toda una historia y de un histórico social. El dar testimonio es en sí mismo muy significativo, muy necesario, y nos remite siempre a interrogar la idea del fin de la historia, de que hay que mirar para adelante, de que la historia reciente hay que dejarla para los historiadores y para la justicia. Todos estos conceptos me hacen pensar que hoy es un día para celebrar, que la publicación de estos libros es para celebrar. Así que déjame bien en tu tercer tomo porque te felicito que celebremos hoy. Y eso que costaba conseguir taxi, ¿eh? En un contexto de producción de subjetividad que pretende borrar la historia, yo valoro este trabajo de Darío Cantón, que tiene la valentía de hilvanar poemas, fotografías personales o de otro tipo, discusión de textos, los vaivenes de una trayectoria y de las instituciones que albergaron a estas mismas trayectorias, que están descritas en el libro, con personajes que fueron muy significativos para la historia de nuestra producción en la Argentina y en el mundo. Claro, cuando uno se interna en esta polifonía, toma conciencia muy repentina de toda la riqueza que se desarrolló durante aquellas décadas, los 60 o los 70, ¿no? 60, 70, 50 somos nosotros, 40 casi. Pero qué riqueza y también en el mundo, se da como contrapartida la conciencia en mí, cuando lo leo, y el registro de todo lo que se perdió en los años de plomo. Todo lo que me criticás, Darío, que yo no hacía y podía haber hecho, y te parecía insuficiente, y algunos compañeros del grupo te lo señalaban, y yo dudaba, etc. A mí me parecía impresionante lo que estaba haciendo, ¿no? De sacrílego. Todo eso se hacía en los hospitales. Bueno, yo venía del Policlínico de Lanús, del servicio de psicopatología, mi maestro que era Mauricio Goldenberg, ¿no? Que nos dio toda la libertad para hacer del Hospital General nuestro lugar de formación. En aquella época tomaba 3 colectivos para ir a las 7 de la mañana al hospital, volver a la noche a casa, comerme una pizza y ir a dar inyecciones porque no se cobraban en los hospitales. Si las clases no pudientes producían la riqueza nacional, porque había que cobrarse, tenían derecho. Entonces, aparentemente, todo eso claro, todo eso, cuando volví, yo estuve en España entre el 76 y el 86, después repatriado en el 86, por algo así. Después, cuando volví, me encontré con que los hospitales estaban totalmente desmantelados, los centros de salud desmantelados. Este libro habla de una cosa que es como si hubiéramos ido 40 años para atrás. Es impresionante, porque mis libros que fueron o quemados o desaparecidos en las editoriales, y de alguna manera en España me pagaban por lo que acá me querían matar, lleva 5 ediciones
y bueno, se trabajan en Sevilla, en la universidad, etcétera, etcétera. Y allí se puede editar, porque acá no se puede editar porque las ediciones hay que pagarse, se tiene que pagar el autor. Esos libros y esas innovaciones e invenciones tienen la pureza, la riqueza de nuestro ser latinoamericano, de nuestra fuerza de invención, pienso yo. Y también, me parece, ¿no?, de toda la creatividad de personas que por ahí no son ni siquiera nombradas, y que van a nombrarse como integrantes de grupo o como fuera, pero que son personajes anónimos que contribuyen de alguna manera al crecimiento de las corrientes, sin sacar libros, sin que se los conozca públicamente por trabajos, y porque su voluntad tampoco es esa, y que yo respeto, y son de los que aprendí. Sí me devuelve una idea. A algunos pacientes le hice mucho bien, otros y se quedaron mucho tiempo conmigo y todavía me quieren. Otros creo que le hice poco y nada y se fueron buscando un camino más adecuado. Y los que estaban por hacer daño escaparon a tiempo. Huyeron o tuve el tino de... Porque yo estaba enamorado de todo. Era difícil que tomara en privado un paciente del que no estuviera enamorado, ¿no? Vos una vez escribiste un poema que decía: enamorado conmigo desde chico, creído para grande destino, comprendo ahora, serenísimo padre, que estaba equivocado. ¿Te acordás? Bueno, así que los psicoanalistas también nos acordamos de las producciones de los pacientes. Así que cuando uno incursiona en la década previa al nazismo, descubre el Bauhaus, de esa misma manera vivimos aquí la eclosión de las ciencias sociales, de la literatura, del debate político, científico, ¿me estoy extendiendo mucho? De las manifestaciones artísticas, de las manifestaciones populares. El cordobazo está por acá, que se mezclaban transdisciplinariamente con la cotidianeidad de los hechos sociales y de las expresiones populares que para mí constituyeron ese mestizaje creativo que fue el marco de nuestra vida profesional. Es como y lo sentí mucho cuando estuve exiliado en Europa, donde el gran orgullo era ser un árbol genealógico para demostrar una cierta pureza de sangre o una cierta, si vos querés, exclusividad de apellido, ¿no? Nosotros tenemos una mezcla de que si no agarramos para ponernos orgullosos con la heterogeneidad, somos unos pelotudos, digamos. Porque como heterogéneos somos hijos de inmigrantes, de polacos, de judíos, de alemanes, de rusos, de canadienses, de italianos, de españoles. Es decir, nos parece una mezcla tan rica, ¿no?, tan rica, tan interesante. Y en mi propia vida, en la fecha en que el libro contestúa, yo comienzo mi pasaje de ser médico psiquiatra, que estaba en principio en contra del psicoanálisis, aprendiendo reflexología, sin haberme analizado. Después me analicé con Mary Langer, en un hospital general, como dije, con Goldman. Y allí comencé también mi práctica psicoanalítica. Tuve mi análisis con Mary Langer, 22 años tuve el análisis con Mary Langer. Los 11 primeros fueron introducción al psicoanálisis. 4 semanas. Todos mis hijos fueron planificados cuidadosamente para que cayeran en épocas donde la etapa esquizoparanoide se pudiera desarrollar adecuadamente. Te aviso. Y hablar de un buen polvo el domingo a la noche, después de que uno tenía que estar triste el lunes a la mañana porque no había tenido análisis el fin de semana, era sacrílego, ¿eh? Es decir, realmente estoy bromeando con cosas que hemos vivido en carne propia también, ¿no? Como son la fuerza de las certezas, las presiones de las certezas, las presiones que nos hicieron mucho bien también, ¿no? Porque para gente como nosotros, de volados crónicos, muchas veces en cierta orden también, quizás de lo que nos quejamos
también tendríamos que decir gracias. Por eso el recuerdo tan querido para mí con Mary Langer, mi hija más pequeña, Lucila, se llama María Lucila, como ella. Yo te dije, pasé más horas con Mary Langer que con mi propia mamá. Y esto, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo no le voy a decir mamá a Mimi Langer? Bueno, sí, en algún momento se vino a España a vivir con nosotros. Llegué a tener, y bueno, era como la abuela de mi hija menor. Además me salió rubia de ojos celeste, como mi papá, pero también podía ser como lechero, qué sé yo. Yo no era rubia de ojos celeste, Susi tampoco. Y nos encantaba. También estaban Ulloa, Blecher que fue mi hermano mayor, digamos así, de que tanto aprendí. David Lieberman, que me introdujo al tema de la relación entre la música y el psicoanálisis, que para mí había mucho de música. Si yo trabajaba con cosas en esa época que no explicaba, pero recuerdo que trabajaba con oscilómetros, donde medía el cantito del lenguaje, y para pacientes de provincia, cuando aparecía el cantito provinciano, ahí me ocupaba del discurso. En el resto no. Y esto lo podía hacer con Lieberman, que era un psicoanalista que se animaba a que pudiéramos trabajar este tipo de cosas en un lugar tan cerrado. Esto me animó mucho a mí a hacer sesiones prolongadas con ustedes, los pacientes. Siempre tenía una amiga que era André Cuizar, muy querida para mí, una psicoanalista de grupos, que también cuando hacía sesiones prolongadas de 10 horas, donde por ahí hacía individuales y las rotaciones de los pacientes coordinando los grupos, ella hacía como grupo testigo también 10 horas, pero sin planificar. Estaban los García Reynoso, creo que se hicieron en México, Emilio Rodríguez, entre otros. Y me sentí un discípulo cercano a Enrique Pillón Rivière, para mí el padre de la psicología social. Y tanto que nos fuimos en el 69, nos fuimos a Roma, con Bauleo de Pillón y Ana, y ahí creamos Plataforma Internacional, donde junto con otros colegas renunciamos no al psicoanálisis, pero sí a la institución, que creíamos que nos alejaba de un compromiso social con nuestro momento histórico, y que el libro de ello registra el manifiesto, ¿sí? Que te agradezco que lo hayas registrado porque lo habíamos perdido, por ejemplo. Nos lo estábamos pidiendo entre nosotros, no estaba, la aparece acá. Bueno, la lectura me ha valorizado mucho de aquellos primeros pasos que recogí en un artículo de esa época, en Primera Plana creo que se llamaba la revista, ¿no? Y que llamó, y también un cuaderno, cuadernos de psicología concreta. Se lo llamé La responsabilidad social del psicoterapeuta, y que desembocó en la primera edición argentina del libro que digo, Psicoterapia Breve, que está mencionado y criticado a fondo en el tomo de La misma llama, Los años del Ditela, resonancias que promueven el debate tan necesario hoy. Si el primer tomo Berkeley me dio un espejo, una imagen, ¿te acuerdas que yo tenía un espejo con el que trabajaba? Bueno, esto, yo tengo un espejo que me devuelve mi imagen, ¿no? Mira cómo era yo, las cosas que hacía, cómo eran mis grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez pasada, ¿no me pasó del espigón del dolor narcisístico de la crítica? Digamos, viene una especie de nadar en aguas calmas, deliciosas, de las cuales uno puede hasta disfrutar, ¿no? Y el texto, ese Berkeley, me mostró como un psicoanalista individual a la clásica, ¿no? Entonces, ¿cómo se podía hacer así, ¿no? Tan a la clásica. Y a la clásica era así, era de alguna manera o de otra, 50 minutos, que nunca supimos por qué eran 50 minutos, más que porque le convenía al psicoanalista que eran 50 minutos. Nosotros cuando no sabíamos explicar bien las cosas decíamos por razones técnicas, ¿no? Y por cosas que vos nunca aceptaste, en general. A mí me gustaba, pero capaz que si esto lo estudia de otro lado yo aprendo lo que son las razones técnicas. Y ese libro que denominé Psicoterapia Breve y que desembocó después de un ciclo de muchos años en otro libro, también autobiográfico, que se llama Psicoterapias Operativas. Hablé ya de la configuración de Melanie Klein, y quiero decir, darle las gracias a los pacientes que tuve en individual y en grupo.
porque ellos son realmente, con el amor de ellos fui construyendo casi mi fuerza para quedarme en Argentina en años difíciles, para irme y mi ilusión por volver, ¿no? Así que realmente creo que es un amor que, no sé si es muy sano, pero curar, o sí cura, pero que existió, y está intacto dentro mío. Muchas de estas intervenciones las fui desarrollando y analizando con José Blecher también, que era como una persona más fría, más distante, más contrapeso de mi emocionalidad, por algo lo elegí, ¿no? Y él fue el prologuista de este libro. Y Enrique Pichon Rivière, de quien escribí un poema, que no voy a leer, que se llama un ritornello troiliano porque decía, como en el nocturno a mi barrio, mi maestro Pichon era así, bueno, no sé si era así, yo me lo acuerdo así. Con el nocturno a mi barrio de Troilo, ¿no? Que hablando del gordo Troilo. De Mary Langer, mi psicoanalista de alta, y podría decir que muchos me fueron sugeridas por los pacientes, como dije, las terapistas ocupacionales, los familiares de los pacientes asistidos en un hospital general. Cuando luego conocí a Deleuze y Guattari en Uruguay, en la Borde, que ellos trabajaban en comunidad terapéutica y trabajaban mucho en intervenciones, en nuevas intervenciones creadas y gestadas por los pacientes a veces. Aparte de que en ese momento no fue mi sarampión deleuziano, porque en ese momento me quería ir a China yo. En realidad, era mi sarampión maoísta era. Después de Mayo francés. Pero después sí me vino, junto con Foucault, con Nietzsche, con ciertas aperturas, sí me vino la posibilidad, sobre todo con mis mesetas, y qué filosofía de aumentar mi caudal, sobre todo de autores como Foucault, Nietzsche, que de alguna manera Calvino, están presentes en las aperturas que no llegamos a poder trabajar. Bueno, mi experiencia como terapeuta grupal no voy a extenderme más. A tal punto pienso que es potencial un grupo de trabajo, que durante la dictadura militar fue prácticamente imposible trabajar en terapia grupal en la Argentina. Yo me acuerdo inclusive que hubo un lío, estábamos en el exilio, y hubo un lío porque a Miller le preguntaron en el hotel Hyatt, creo, de París, en una reunión, si se podían hacer grupos en Argentina, que él había juntado 1000 psicoanalistas. ¿Por qué decían que la dictadura no permitía los grupos? Ellos no eran grupos, era una serialidad numérica, digamos. Pero hay un potencial que hace que todavía cueste sentir que agruparse es una pulsión de vida, que más vale solo que mal acompañado, y todavía se siente que más, sobre todo en Argentina, que no se podía tener un coche, no se podía tener un departamento, pero uno tenía ese psicoanalista, ¿no? Entonces algo tenía. En España pudimos desarrollar muchos de estos temas, y en el tomo 1 me dirigís una carta desde Berkeley, y con esto termino, el lunes 6 de febrero de 1961, Darío, que tiene 35 páginas. Cuando está... Y era el momento que vos estabas por levantar el vuelo, todo tu vuelo, y yo no sé, yo creo que eras una figura respetada en el campo de la sociología, y una persona sumamente seria, trabajadora, bien consultada por Germani, del grupo de sociólogos. Hoy está Miguel también aquí, Murmi, con el que nos fuimos tiempo, Pepe, ¿no? Con el que todavía me iba en la bicicleta en el gimnasio, y decir, bueno, dejo esto y me voy a la poesía. Por lo cual, en algún momento llegué a pensar, bueno, él no es, son estares, como yo. ¿Qué soy yo? Yo soy, si hago el currículum mío,
soy esto y esto otro, hasta acá es un ex. A medida que voy terminando algo, pasa otra cosa. Entonces, mi gran currículum es ser un ex. Entonces, en cambio, mis estares hacen que tenga distintos momentos, ¿no? Por eso últimamente, tu devenir poeta, de sociólogo, escribiste en esa carta un poema que para mí fue muy importante, porque yo lo quiero leer, es corto, te pedí permiso para leerlo, ¿no? Y no sé si usted dice, ya era padre. Yo perdí trágicamente a mi padre muy joven y pensé que siempre tenía una novela de mi papá que era un buenazo de campo, ¿no? Y dice, padre, yo siempre te tuve miedo cuando volvías por la noche con tus pasos resonando en el pasillo. Cuando te reías con tu risa de gigante desatado, cuando comías como buey, con tus grandes mandíbulas que todo destrozaban. Siempre te tuve miedo, padre. Cuando agitabas tus brazos, cuando el humo te salía interminable por tu nariz en columnas, cuando movías la pierna y sobre un péndulo tendido sobre la otra inmóvil, cuando golpeabas la mesa o mirabas con tus ojos los de un manso toro bravo. Padre, yo siempre tuve miedo desde mis ojos de niño. Es un poema que me consoló tanto que me sentía hablado por ese poema. Y que lo habrá escrito él o lo habrá escrito yo y se lo conté alguna vez, ¿no? Porque están, ¿no? Y después su ritmo, su intensidad, su contenido me recordaban al padre secretamente temido en los años de mi infancia, pero muy novelado, y que configuraban el retrato de la fotografía del padre en mi propia novela familiar de neurótica, como se decía en psicoanálisis, como diría Freud. Es así como consonancias, disonancias, resonancias se instalaron en mi relación con el autor y te dije, después ya en el 70 y pico me asocié con Pavlovsky, con Frilesky, para escribir la novela familiar, la novela profesional del psicoanalista neurótico. Así como tenemos una novela de nosotros mismos como personas, tenemos una novela nuestra como psicoanalistas. Así que esto es fantástico, ¿no? Chequearme en mi novela psicoanalítica. Bueno, una cosa que te quiero recordar es que cuando leí la fecha del libro, y vos pensaste que era una técnica por la que no te contestaba la carta, me di cuenta que estaba de luna de miel. Esa carta llegó cuando yo estaba en plena luna de miel, en febrero del 61, ¿no? Que me fui con Mauricio Goldenberg y sus hijos en un viaje de luna de miel. Tuve el descaro, cuando Mauricio fue mi parente. Y a mí me tocó muchos 5 años, me costó años de análisis haberme ido a mi viaje de luna de miel con mi maestro. Y mi hijo mayor se llama Martín Mauricio, ¿no? Pero después estuve mirando, ¿por qué no le contesté yo algo? ¿Por qué no te contesté algo? Y nunca te lo dije, ¿no? Pero siempre seguro está a tiempo, ¿no? Le dije, te decilo esto, ¿no? Te pedí idea. Termino. El camino hacia una psicología abierta, hoy, por eso escribí Escenas Temidas, el terapeuta. Y por eso hice multiplicación dramática, así como psicoterapia breve nació como una repugnancia a la idea infinita judio-cristiana de la culpa y de la cura. De alguna manera, multiplicación dramática nació como la idea de una lucha contra el reduccionismo que cierra, contra la monarquía causada. Y, en fin, hacia esa psicología abierta que me llevó finalmente, como dije, a nutrirme de otros autores, hoy, y en especial de un aspecto que les comenté a vos y a Ana, que hoy me permite, que estuve trabajando muchos años en psicopatología vincular, hoy sale el DCB4, estamos todos abombados con las farmacias, con la farmacología, con los laboratorios, con los diagnósticos, con la psicopatología, etcétera. Que dan ganas de ser homeópata, prácticamente. Y entonces, una de las cosas, hoy estoy aprendiendo más de la filosofía y de la poesía para abrir, junto con mis compañeros del Centro de Psicoterapia Operativas, está Anita,
Rodman, que es una compañera que también ha trabajado con nosotros en estos últimos 15 años, ¿no? 20, ¿eh? Llevamos unos cuantos. Y me cautivó la heteronimia de Pessoa. Así que yo diría... bueno, yo creo que el que no te respondió la carta no fui yo, fue un heterónimo mío que se llama Bartleby. Preferiría no hacerlo. Bueno, continuará. Bueno, buenas noches. En principio quiero agradecer a Darío Cantón haberme ubicado para que esté presente en esta mesa. De la misma llama, Los años en el Ditela es uno de los libros que conforman las memorias o la autobiografía de Darío Cantón. Se trata del tercer tomo publicado, que es, a su vez, el segundo en el orden previsto en el proyecto Total, un orden cronológico para el relato de una vida, la propia. De la misma llama, Los años en el Ditela abarca los años que corren entre 1963 y 1971, es decir, el retorno de Cantón a Buenos Aires luego de una estadía en Estados Unidos. El primer libro publicado de esta serie es La historia de Acemal y sus lectores, 1975-1979, y de la misma llama, Berkeley, 1960-1963. El segundo, ¿no? Vuelvo ahora al libro que nos reúne hoy para decir que el primer efecto de lectura, pensando además en los 2 tomos anteriores y en un total de 6 tomos, es el de puesta en orden. Una puesta minuciosa, por cierto, que expone todos, pareciera realmente que todos, los ires y venires alrededor de un libro, de una pareja, de la terapia de grupo, del Instituto Ditela. El movimiento que hace el libro de Cantón en este sentido es realmente extraño. Recupera obsesivamente una totalidad, la totalidad de una vida, del propio pasado. Ahí parece estar todo separado y mezclado a la vez, o más bien separado y cruzado por una especie de diagonal que está diseñada más en el armado que en el relato. El tiempo es el eje, por supuesto. El tiempo es el eje del proyecto general y es la pauta interna de cada libro. El fechado lateral de los textos es permanente. Luego pasamos de las cartas de Susana y las respuestas de Cantón, por ejemplo, al detalle de la compra de un departamento con todos los datos de cuentas y plano incluido, o de las reflexiones sobre la terapia de grupo y a los proyectos propios dentro de este colectivo, muy pautados, al análisis y resumen de un libro o artículo de sociología, y de ahí a las notas alrededor de un poema aislado o un grupo de poemas, el proyecto de la mesa, por ejemplo. Por supuesto, este no es el orden y hay muchas más cosas en este tomo de la autobiografía de Cantón. Lo que quiero decir en todo caso es que hay un esfuerzo sistemático en el armado y que si bien las entradas temáticas, por llamarlas de alguna manera, se mantienen separadas, el gesto de saltar de una cosa a la otra permanentemente genera una línea que cruza cada una de estas actividades o zonas de la experiencia. El efecto es entonces doble. Cantón separa y a la vez une las facetas de su pasado. Decía que el tiempo es el eje y ciertamente importa ver que hay una perspectiva contemporánea, pero está sobre todo el tiempo cronológico pasado. Las notas sobre la mesa, las cartas, los memorándum, los índices, los croquis de proyectos, son escrituras del pasado que se activan ahora para armar un archivo biográfico. Quiero decir que lo impactante del libro es que hubo siempre un ejercicio que tendió a este libro. Cantón fue armando su propio archivo a lo largo de su vida como un sociólogo que genera sus propias fuentes. Así, las entrevistas hechas en revistas, las notas bibliográficas o el manifiesto del grupo Plataforma se reúnen con notas propias de época. Una operación formal muy interesante, por cierto, que parece descansar sobre la premisa de que todo puede reconstruirse y de que es el sujeto que, y de que es el sujeto que pasó por estas experiencias el que puede hacerlo.
Igual no quisiera que estas notas mías sean interpretadas como entradas teóricas sobre la biografía, la autobiografía o las memorias como género. Me importa más que nada ver qué hace Cantón con su biografía. Y de todas las entradas posibles, de todas las que allí aparecen, quería detenerme un poco en las que tienen que ver con la escritura poética, para ser más precisos. Así como todo se une en una disposición, que es un gesto formal, podemos decir que la poesía ocupa mucho espacio en el libro y que Cantón insiste en que de todas sus actividades la poesía es la que más le interesa. Conocía la poesía de Darío Cantón desde antes, conocía la saga El peronismo, que es de 1964, también los poemas de Corrupción de la Naranja, que es del 68, y La Mesa, tratado poetilógico, del 72. Habría que agregar, por supuesto, otros libros, no están todos acá mencionados, para que la lista sea más amplia. Poamorío, 1969, que tiene una edición bilingüe inglés-castellano del 84, Abecedario Médico Cantón, no voy a leer el nombre en latín, que es de 1977, y además quería mencionar que entre los años 1975 y 1979 hay muchos de los poemas escritos por Cantón publicados en su tentempié Poesía Hace Mal, que es del que se ocupa uno de los tomos, ¿no? Con una edición maravillosa, por cierto. En este libro que hoy se presenta encontré las previas de los poemas y también un ejercicio de reflexión sobre la escritura que se dio en forma paralela al momento de producción. Para un lector de poesía esto es siempre un lujo. Es como entrar a la cocina de la escritura, revisar las correcciones, las versiones, los procesos de reflexión del poeta, los modos de llegar a un poema. Algunos rasgos son los que se repiten de un poema a otro, de una serie a otra. Básicamente, podríamos decir que Cantón hace un proceso de pulido que se asienta en el vocabulario o los giros de la lengua y también en la sintaxis, cuando limpia todos los pronombres, los artículos, algunos sustantivos o adverbios. Este es uno de los recorridos posibles por sus manuscritos, de los manuscritos y las distintas versiones que Cantón guardó y ahora relee, por supuesto. Podríamos decir que se trata, en términos clásicos, de un ejercicio personal de estilo que se repite a lo largo de los años. También, como rasgo generalizado, habría que pensar la entrada de las propias críticas al poema, o las críticas propias, en el orden de la interpretación, por ejemplo, y de las críticas de los demás. Esta es una operación que Cantón hace con su poesía y no solo con su poesía. Como parte de este proceso, el seguimiento de las puertas abiertas para la circulación del poema o los poemas, un concurso, las dudas sobre en qué diario podrían publicarse, las editoriales a las que se les manda el manuscrito, los lectores elegidos, las cartas. Este movimiento, esta necesidad de dar a conocer, también es un recorrido que Cantón rescata permanentemente en sus aciertos y en sus fracasos. Pero para ajustar un poco más la lectura, querría destacar algunas de las formas de escritura que pueden rastrearse en lo que se refiere a poesía en De la misma llama y que trataré de esbozar. 1. El poema parte de una especie de memoria emotiva. Este es el caso de la saga del peronismo, escrita en Berkeley y cuyo proceso puede leerse en realidad en el tomo 1 de la autobiografía, el que cubre el periodo temporal que va de 1960 a 1963. Allí consta que la saga comienza a partir de una imagen, de una escena en los jardines de la universidad. Una imagen contrastiva, la de un grupo de obreros en medio de los estudiantes en zapatillas y ropa informal. La escena, que yo no puedo dejar de asociar con uno de los relatos más conocidos de Pound sobre la escritura de uno de sus haikus, el del bello muchacho que se ve en la multitud oscura a la salida del subte, evoca, en el poema de Cantón, momentos de la historia. Evoca la historia del surgimiento del peronismo, el 17 de octubre o el 16 de junio, pero como vivencia. La historia, una saga, pero desde el punto de vista, y podríamos decir la sensibilidad, de alguien que vio y vivió esa historia, esos hechos.
Acá es importante recordar que Cantón dice haber visto a las prostitutas ese día como algo extraño en el centro y que por esa razón entran en el poema como una de las figuras que resalta, que arma esa multitud del 17 de octubre marchando hacia la Plaza de Mayo. A pesar de la memoria emotiva que puede ser trabajada como memoria histórica, importan otras cosas. En principio, Cantón destaca que luego de recordar algunos episodios y fechas, va a preguntar a otros argentinos cuáles son sus recuerdos. Hace entonces un estudio de campo, breve y no muy productivo, parece. Pero va a registrar rápidamente las versiones de los otros sobre el origen del peronismo, sobre esta primera etapa que retomará el poema. Luego hay una nota que me interesó especialmente para pensar estos modos de entrar en un poema, modos de producción que en este caso incluyen además la visita a bibliotecas, la recuperación de ciertas imágenes, especialmente de una fotografía que documenta un hecho pero a la vez sirve para interpretar sucesos políticos y delinear escenas del poema. Esta nota plantea la cuestión del registro para una saga de este tipo y de los posibles lectores, de la legibilidad, y dice: hemos llegado a un punto en que ya no se puede ser meramente poeta y letrado, yo y la sociología. Me quedo un poco ahí, en ese último segmento de la nota, y pienso que, por más que los trabajos de sociología de Cantón no tengan nada que ver con este poema, dejo esto en suspenso, no puedo afirmarlo, lo que se une acá es el gesto poético con el sociológico. Y en efecto uno podría pensar la saga del peronismo a partir de la figura del sociólogo, si ésta se entiende como la del que trabaja con las imaginaciones históricas o con sus estampas, sus escenas densas en cuanto a la significación. El Jockey Club, las iglesias, la plaza, la multitud, no vistas en este caso como lo esclerosado por la historia y por la literatura, sino desde perspectivas corridas, como la que permite la foto de los peronistas en la iglesia posando como un equipo de fútbol. Otro de los modos que aparece reconstruido en este libro es el modo como el poema como ejercicio de transcripción de una observación científica. Este es el caso de corrupción de la naranja, la naranja casi que está perfecta. Acá aparece el relato de un experimento que de hecho tiene un comienzo azaroso, pero luego se convierte en impulso de observación detenida, extendida en el tiempo. Un mes, dice el libro. Dejar entonces la naranja que había sido olvidada en la escalera y que comenzaba a pudrirse y agregar unos días después 2 naranjas más. Como lectores podremos leer segmentos de los originales del largo poema corregidos en letra manuscrita. Tendremos acceso a las notas minuciosas de evolución del proceso, cambio de color, de textura, de olores, zonas donde se perciben los cambios, y a las fotos, al registro visual del proceso. Como lectores, entonces, accedemos a todo el material previo. El poema parte de una observación, como ya dije antes, pero además, esa observación no se resuelve inmediatamente como poema, no se transforma en imagen, podríamos decir, como la vista en el jardín de la Universidad de Berkeley, al menos al principio. El modo de producción del poema es aquí la exacerbación de un gesto que parte de otras escrituras, que evita la metáfora y la unidad formal, que evita, al principio, repito, el estilo, para partir de anotaciones en una libreta de trabajo, desde una descripción minuciosa y tediosa. Es obvio que eligiendo este modo de producción y planteando estas condiciones materiales para el poema, la poesía no se piensa de ningún modo como la expresión de un sentimiento o como lo que agrega un plus sobre lo real. El trabajo previo parece ser un trabajo forzado, un esfuerzo por objetivar algo. Por lo pronto, aquello que se ve, que se observa y entonces el objeto del poema, esa naranja, esas naranjas. Y también la objetivación de un lenguaje poético que siempre fue por principio en Cantón despojado. Importa también en este caso, como en la saga del peronismo, el registro de una mirada, aunque es muy distinto. Podríamos pensar ahora en la figura del naturalista, que no en vano está citada anecdóticamente por Cantón en este tomo, cuando cuenta que Agassiz le pidió a un discípulo que observe un insecto y escriba un texto descriptivo,
que resulta obviamente exiguo y supone la repetición de la operación hasta que el gesto descriptivo se transforma en central y parece no perder detalle. Cuando Cantón reflexiona sobre ese poema en las notas, da la lectura metafórica que luego aparecerá en el libro completo, pero que no está presente en el poema. Allí es todo descripción. El sujeto que escribe es solamente el que observa y se borra como subjetividad. El último modo, el del poema como archivo, como enciclopedia. Este es el caso de La Mesa. Una enciclopedia desviada, por cierto, con un fuerte proceso de deformación que permite perder el origen del dato, pero también armar el chiste. Este largo poema, cuya gestación está consignada en la misma llama, también parte de un objeto, una mesa que en este caso puede provenir de una escena familiar. Sin embargo, rápidamente, esa mesa se transforma en sus usos, en sus apariencias, sus estilos, su historia, sus desplazamientos por cualquiera de estos índices hacia otros objetos. Cantón recurre en este caso, como herramienta de escritura, al uso de la enciclopedia Espasa, a las notas y a las visitas a la biblioteca nuevamente. Arma de este modo 18 secciones, tan dispares en su nombre como definición o usos y patología o agiografía, en relación a la mesa, ¿no? La figura del poeta que se impone en la mesa es la del archivista. Y está presente no solo en la gestación del poema, que no se inicia otra vez como en Corrupción de la Naranja en el verso, sino también en su constitución final, la imagen del archivista, ¿no? El poema, de hecho, funciona como un archivo risible, claro, para el lector. Si en Corrupción quedaba en el verso el registro descriptivo del naturalista, en este caso, además de la información, quedan textos que rodean el central y que parodian de algún modo una entrada clásica al objeto poético, así como también otros discursos. El filosófico sería un ejemplo. De este modo nos encontramos con una bibliografía al final y dos índices, uno de nombres y otro de temas que arma un conjunto azaroso, caprichoso y humorístico al incluir junto a entradas como altura de las mesas, formas de fijarla, otras del tipo científicos mexicanos, su descubrimiento de la relación molécula-masa o conciencia animal, despertar de la, tal como se refleja en la palabra mesa. De la misma llama, en fin, nos permite, como dije, meter el ojo en esta cocina, la del poeta, y ver el impulso que precede a los textos. No un impulso, en realidad. Nada que Cantón considere que debe pasar sin más al poema. Cada idea, cada verso debe ser sometido a prueba, expandido en todos los sentidos. El poema debe madurar, hacer un proceso. Este recorrido que podemos ahora leer separa a Cantón de la imagen del poeta romántico, del genio que, vulgata y degradación de una imagen mediante, hace desde la nada, crea. Los poemas nacen de otros textos, de imágenes, de observaciones, y este es un dato que también le da un lugar peculiar en la poesía argentina. Su poesía se parece en un punto a la de otros poetas del 60, los coloquialistas, pero todos sus poemas, o al menos estas series que retomé yo ahora y que están en el libro, tienen que pasar por un grado de información, de estudio u observación, aún para terminar en el registro humorístico. Esa es una diferencia. Eso hace la escritura de Cantón una escritura sin manada. Y también, muchas veces, una escritura absolutamente contemporánea, que no ha envejecido. Porque la poesía de Cantón, digo para terminar, parte de la escritura de época. El uso de un lenguaje poético no solemne, el uso del collage y del humor. De lo que es factible en un momento histórico concreto. Lo escribible como poesía en este caso. Pero sus textos son producto de la meditación, del trabajo, y no del impulso o del canto en coro. Cantón retoma los modos de cantar de la época y los somete, como otros poetas, claro, a ejercicios forzados. Entonces, parece cantar a capela lo que es de todos, con una voz que aún hoy puede escucharse, o que tal vez hoy se escucha mejor que en su época. Nada más, gracias.
muchas gracias a la gente que ha hablado con tanta generosidad, y Hernán acordándose de su carrera y Ana más puntualmente tomando el trabajo, y a la gente que está acá. Vamos a tener un poco de bebida y algo para comer a los que se quieran y puedan quedar y podemos conversar. Salvo que alguien tenga alguna gana de plantear algo a la gente que está en la mesa, a propósito de lo que dijo o de lo que no dijo. Si sigo escribiendo poesía de la misma manera. Oh. Sí, sigo. De hecho, por ejemplo, todos estos materiales fueron escritos hace bastantes años, digamos, la parte básica, por así decir. Pero después, cuando uno se pone a intentar publicar cada volumen, descubre que hay cosas que rehacer, hay cosas que corregir, hay cosas que agregar. Por ejemplo, en este tomo que acaba de salir, digamos, hay un postscriptum que está hecho, bueno, a último momento, por así decir, y hay 2 apéndices que también fueron injertos por situaciones que se dieron vitales, digamos, y yo quise poner uno de esos testimonios de una mujer con la que estuve casado hace bastantes años, y lo incluí, pero digamos, no estaba previsto en el momento inicial. Tampoco estaba previsto lo de Mary Langer, por ejemplo. Estaba así lo del grupo Plataforma, porque eso yo lo tenía guardado desde aquella época. Pero después yo quise saber un poco quién había sido esa mujer, de la que yo sabía que era un poco la mamá de Hernán y eventualmente mi abuela, digamos, así por decirlo en términos gruesos, aunque cronológicamente no correspondiera. Y entonces encontré ese material y me pareció que tenía sentido que apareciera en el tomo, puesto que Hernán tenía un papel importante en él y Mary Langer a su vez había sido muy decisiva para la formación de Hernán. Y lo mismo, por ejemplo, con las ilustraciones. La versión inicial del trabajo hace muchos años tenía así todos los manuscritos. O sea, estaba la transcripción de los manuscritos, pero además estaban los manuscritos, porque yo, para mí esto era una parte, gracias, para mí era una parte importante. Entonces, bueno, después a través de los primeros lectores pareció que esto era redundar o además iba a interesar solo a gente que estuviera muy vinculado con la escritura o con la poesía. Entonces, digamos, fueron dejados de lado ese grueso. Y lo que no había en esa versión inicial madre, por así decir, eran fotos o ilustraciones. Entonces, eso es un poco lo que después yo fui armando. Yo ya tenía alguna idea de que, por ejemplo, yo quería poner, porque yo necesito personalmente esta ubicación física. Si alguien me habla a mí de su vida o lo que sea, yo tengo que entender dónde vivía, cómo era, qué casa, si tenía cierto número de habitaciones o no, qué tamaño, qué disposición. Yo necesito una serie de datos para poder saber algo de la gente. Y entonces yo también trato de darlos, y esta me parece que es una de las cosas básicas. Entonces, si bien algunas de esas cosas yo las tenía, otras, por ejemplo, hoy creo que me voy a juntar con, digamos, Laura, que es arquitecta, es la mujer de uno de mis hijos. Me ha pasado algunos planos que yo tenía de una reconstrucción que yo hice de una casa de mis abuelos. Entonces, digamos, yo me voy apoyando en todo eso y lo voy incorporando. Y, por ejemplo, hay también en este tomo un dibujo que a mí me resulta muy, muy querible, porque lo compré hace muchos años en Estados Unidos, y que es una ilustración de un dibujante que tomó escenas o fragmentos de La ballena blanca, de Melville, y hizo algún dibujo. Ese dibujo yo lo tengo hace muchos años y me sigue gustando. Algunos otros que también me gustaban mucho los regalé y ahora un poco lo lamento, pero bueno. Bueno, entonces yo quise poner ese dibujo. Ahora, cuando puse ese dibujo, yo tenía el problema de cómo traducir el fragmento que aparece citado allí.
Y entonces me fui a buscar la traducción castellana que hizo Pesoni en su momento. Y yo después quise ver, porque no me pareció del todo feliz la traducción de Pesoni, yo quise ver en otros idiomas romance. Entonces me fui a la Dante Alighieri a buscar la traducción y ahí descubrí que la había traducido Pavese. Entonces puse Pavese. Sí, en el año 40. Y a mi juicio se parece mucho la traducción de Pesoni, al menos en este fragmento, a la traducción de Pavese. Ahora, si Pesoni le dio una ojeadita a Pavese, no lo sé. Pero digo, me parece medio sospechoso hasta en lo que yo considero medio un error. Y lo digo. Entonces, digamos, cada cosa me va llevando a otras. Incluso encontré una traducción francesa horrenda, pero entonces no la puse. Pero, digamos, los franceses se toman generalmente muchas libertades con el idioma. Entonces, bueno, entonces, digamos, en contestación a lo que me preguntaba Eve, en un sentido está todo, pero lo tengo que ir ampliando permanentemente. Es que para mí el caso de la cita, suponiendo que fuera cierto lo que insinúo, suponiendo, digo, no lo sé realmente, es como algunos otros casos en que yo he tratado de trabajar sobre temas de sociología y me peleo con algunos colegas. Y si yo les puedo dar un palo, se los doy con mucho gusto. Si llego a algo que a mí me parece que es la verdad, ¿no? Digo, a mí me estimula esto. Y entonces, digamos, y ahora por ejemplo que estoy trabajando con el tomo del año que viene está bastante avanzado, pero aún así voy encontrando cosas. Puedo dar un ejemplo porque lo voy a citar en el próximo tomo, pero tiene que ver con el mismo proceso. Hay una entrevista que aparece en un libro de María Esther Vázquez, una entrevista que le hizo a Borges en el año 84. Bueno, digamos, yo no pienso bien de esa entrevistadora ni de lo que aparece en la entrevista. Entonces he tratado de documentarme. Entonces conseguí, con ayuda de una persona que me da una mano, no solo lo que aparece en el libro, sino lo que apareció en el diario, porque originalmente apareció en el diario. Entonces hay algunas pequeñas diferencias. Y a mí me interesa mucho eso, porque es como se va haciendo la trama de la historia, digamos. O sea, en el libro se tutean, en el diario La Nación no, ella lo ustedea. Bueno, no sé, hay muchos matices. Para mí todo eso me interesa. Digo, yo soy maniático de eso. Digo, y en la poesía también, sí. Puede ser. Yo también, digo, algo con eso estoy viendo, digo, porque en la parte más histórica, o sea, el tomo que viene es el de los años de plomo, digamos, 72-79, pero después voy a cambiar el orden, creo, de lo que está anunciado acá, y me voy a meter más con la parte histórica. De hecho, estoy trabajando con eso. Entonces, estoy exhumando con ayuda de gente de la familia cosas viejas que tienen guardadas y que son lindas realmente. Entonces creo que voy a poder no sé, ofrecer más materiales, pero siempre en el sentido de la búsqueda para tratar de, no sé, dar testimonio. Yo estoy tratando de meter en lo que hago, digo, a toda la gente que he querido. Sí, digo, con el pretexto de la escritura, si se quiere, o de mostrar cómo yo trabajo. Entonces, digo, yo rescato
voy a rescatar, porque tengo cartas, digo, los manuscritos. En un tomo anterior hay una carta manuscrita de un hermano mío. No sé si es acá o en algún otro lado, una carta manuscrita de mi madre. Tengo algún mensaje de los chicos, no sé, digamos. Y tiene que ser algo que se ha hecho con la mano, digamos, no apretando una tecla. Por lo menos sería uno de los últimos mohicanos, pero bueno. Entonces, bueno, no sé si contesté. Bueno, vamos a tomar algo.